Verdaderos Discípulos, podcast, en la voz del pastor Carlos Muñoz. Saludando con aprecio y cariño a cada uno de ustedes, verdaderos discípulos del Señor. Hoy es miércoles 6 de abril, en Esdras capítulo 5, versículo 1 al 17. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio sea de bendición y te animamos a que puedas tener un tiempo devocional diario que te rete a ser un verdadero discípulo. La mano divina sobre el templo. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba con ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Junto a ellos estaban los profetas de Dios que los ayudaban. En ese mismo tiempo, Tanai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai, junto a sus compañeros, fueron a decirles: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? También preguntaré cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio. Pero los ojos de Dios velaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron suspender la obra hasta que el asunto fuera llevado a Darío y se recibiera una carta de respuesta sobre esto. Esta es la copia de la carta que Tanai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y sus compañeros, los gobernadores del otro lado del río, enviaron al rey Darío. Ellos le enviaron una carta escrita de esta manera: al rey Darío, paz completa. Ha de saber el rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes. Ya los maderos están puestos en las paredes, la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces interrogamos a los ancianos diciéndoles: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? También les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, a fin de escribirte los nombres de los hombres que estaban al frente de ellos. Y esta fue la respuesta que nos dijeron: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que hace ya muchos años fue edificada y que un gran rey de Israel edificó y terminó. Pero después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el primer año de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuera reedificada. Los utensilios de oro y de plata y de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaban en Jerusalén para llevarlos al templo de Babilonia, el rey Ciro los retiró del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, quien había sido nombrado gobernador. Él le dijo: toma estos utensilios y ve y llévalos al templo que está en Jerusalén y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Vino pues Sesbazar y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica, pero aún no está concluida. Ahora, si al rey le parece bien que se investigue en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es verdad que el rey Ciro dio efectivamente la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos comunique la decisión del rey sobre esto. En medio de las persecuciones y de las dificultades para servir a Dios en la obra, sea edificando templos, sea teniendo el gusto de ir a un determinado lugar y tener dificultades, aquí necesitamos la palabra de Dios. Aquí necesitamos que haya una palabra que exhorte a qué hacer en medio de muchas veces de quedar quieta una obra, quedar quieta una actividad. Y lamentablemente ya llevaban 16 años de quietud desde el momento atrás donde fue impedida por la gente que estaba ahí cerca de Jerusalén, allí en Samaria.
Qué hermoso oír la voz de un hombre o hombres de Dios como Ageo y Zacarías, hombres profetas que comienzan a motivar al pueblo y a mostrarles que no es una situación de un orden de un ser humano, en este caso el rey, que impide, sino que la orden ha venido de Dios para que puedan levantar el templo de Jerusalén. Y aquí ellos se llenaron de emoción, de motivación, de querer reedificar la casa de Dios, y entonces se mueven a hacerlo. Mas llega nuevamente la presión, nuevamente el freno. Llega ahí el gobernador Tanai para averiguar por qué edifican, qué están ustedes haciendo, quién les dio autorización. Y así es continuamente situaciones, porque yo sé que cuando se edificado templos, los vecinos se han colocado en contra y han colocado situaciones cuando aún tiene uno licencia de construcción para hacerlo, pero esa es la presión que el enemigo utiliza a otros. Ahora aquí este hombre va a estar queriendo investigar, queriendo saber si es que en realidad fue autorizado allí por este rey anterior que estaba allí en Babilonia, el rey Ciro, si era una gran realidad. Y no es igual como antes, porque no está haciendo trampas, este gobernador, ni haciendo argumentos, ni utilizando, digamos, un beneficio, sino quiere conocer la verdad. Y podríamos decir, en medio de la verdad, escribe lo que le han dicho estos líderes allí, Zorobabel y otros, de cómo obtuvieron esta orden y aprobación del rey Ciro. Qué interesante es conocer que cuando uno vive de la verdad o que busca la verdad, va a encontrar respuestas de esa misma verdad. Así que él no impidió la construcción del templo, como que se le veló a él y no dio orden de quitarse, sino simplemente de preguntar si habían tenido autorización anteriormente. La pregunta para usted y para mí es: ¿cuál es la buena obra que debo retomar? ¿Qué es lo que tengo que seguir haciendo? Y puede ser un servicio social que usted está haciendo, puede ser que tenga una actitud misionera para ir a un lugar durante unos días y hablar de Cristo. Puede ser que en su propia iglesia local pueda estar ahí teniendo alguna actividad, pero la frenó por algunas dificultades, presiones, chismes. Pero este es el momento de retornar en el nombre del Señor para seguir avivando la obra. La pregunta que también les digo es: ¿qué debo anunciar? ¿En qué debo anunciar solo la verdad sin tergiversar nada ni tener prejuicios? Especialmente cuando tiene que ver con, digamos, la orden que alguien nos ha dado, ser claros en quién nos dio la orden o cómo fueron dadas las cosas, sin estar nosotros queriendo añadir o quitar. La verdad nos hace libres, dice la palabra del Señor. Y allí en el ensayo dice: Dios vive. El Señor nos pregunta a nosotros, quienes vivimos en medio del temor y de la desesperanza: ¿crees en mí? Renuncié repentinamente a la primera iglesia en la que había ministrado. Durante 3 años había pasado por casi todos los ministerios y abruptamente me pidieron que ministrara una semana más y después buscara otra iglesia como pastor. Había pasado casi todo el día sin reaccionar hasta que comencé a buscar trabajo y me invadió una depresión y una decepción profunda, así que me acosté a descansar. Cuando llegó mi esposa y vio mi carta de angustia, dijo: ¿qué pasa? ¿Acaso murió el Dios en que crees? Y me inundó la vergüenza. Dios vive, está obrando en este mismo instante y nos sostiene con su mano. Pero allí estaba yo, patético, como si Él no existiera.
Entonces oramos con mi esposa, confesando que creemos en que Dios vive y nos guiará con su bondad, a pesar de que todo parecía perdido. Al día siguiente me contactaron de una iglesia que necesitaba un pastor y pasó a ser la segunda congregación en la que serví. Dios está vivo. Lo estuvo ayer, lo está hoy y es el Dios que vendrá mañana. Él logrará todo lo que prometió a su debido tiempo y nosotros lucharemos una batalla de fe sin fin en este mundo hasta el día en que Él vuelva, entre el todavía y el ya. Por eso debemos poner nuestros ojos en el Señor, quien vive ahora por la eternidad. Una oración en este momento. Dios, creo con convicción que ciertamente tus obras se cumplirán. Aunque el desánimo me haya quitado las fuerzas para volver a levantarme, esperaré en tu tiempo. Mi esperanza está en tu providencia. Tú obras en personas y situaciones conforme a tu voluntad. Inclinaré mi oído solo a tu palabra y te obedeceré solo a ti. Amén. Bendiciones, hasta pronto. Gracias por escuchar el podcast Verdaderos Discípulos. Te invitamos a que compartas con otros. Si deseas conectar con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales, un podcast de la Iglesia Comunidad Cristiana Nazarena de Modelia. Dios te bendiga.